Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo este lindo body para bebés prematuro. Para bebé prematuro. Que yo he estado bicheando un poquito por la web y veo que hay muy poquitas cosas para bebés que nacen pequeñitos. Pues yo voy a hacer unos cuantos de trabajitos para bebés. Me lo han pedido y esto va dedicado a mi querida Ana Belén, que me pidió por favor que hiciera, que no encontraba, y es verdad, yo me he hartado de buscar por todos lados y no he encontrado prácticamente nada, ni medidas ni nada. Todo lo he sacado yo pues bicheando cuánto mide un bebé recién nacido, cuánto mide un bebé de prematuro, y ahí investigando he sacado este lindo pelele, que lo hemos trabajado con el bambú nuevo que ha sacado Lana Rubí. Es bambú lotus. Yo lo he hecho en color blanco, tiene unos colores muy bonitos. ¿Qué os digo? Durante el tutorial, durante el vídeo os explico los beneficios que tiene el bambú para los bebés, para las pieles sensibles, para nosotros mismos, porque es una sedosidad que es como si fuera equiparable a la seda, ¿vale? Al cachemir, que es muy suave, muy suave. Está hecho de una planta que crece muy rápido y no tiene que echarle pesticidas ni cosas de estas raras ni nada. Entonces es totalmente hipoalérgico, ideal. Bueno, en el vídeo vais a ver que yo explico las propiedades. Como siempre os digo, os dejo abajo el enlace, ¿vale? Debajo del vídeo está la descripción, hay una flechita que se despliega, le dais y os sale el enlace si queréis utilizar el mismo material que yo he utilizado. Este es un complemento que le hemos llamado, un complemento me refiero, que voy a hacer varias cositas de este conjunto. Este conjunto lo hemos llamado Belén, dedicado a mi querida amiga. Y vamos a hacer, ahora me voy a poner a hacer la capotita. Voy a ver qué cositas más saco para que tenga nuestro bebé prematuro un conjunto ideal para salida de hospital o para cuando quiera su mamá. Si os digo que este bambú que hemos trabajado es ideal ahora para primavera, verano. Ideal porque es muy fresquito. Es muy absorbente, quizás más absorbente que el algodón si nuestro bebé suda. Bueno, pues nada, como siempre os digo, os dejo el enlace abajo de la tienda online si queréis utilizar el mismo material. Ya sabéis que tenéis el 10% de descuento en Lana Rubí poniendo el código que yo os dejo abajo escrito, ¿vale? Ponéis el código que os dejo abajo escrito y os hacen el 10% de descuento en cualquier material que compréis. No solamente en esto, sino en cualquier material. También os dejo el enlace de las redes sociales, de Facebook y de Instagram, por si queréis seguirme, que yo todo esto lo publico siempre antes de que salga en YouTube y estáis informados. ¿Vale, corazones? Pues nada, un besito enorme. Os dejo aquí con el paso a paso. Vamos a empezar nuestro pelele en agujitas del número 3, montando un total de 59 puntos. 59, ¿vale? Vamos a hacer una vueltecita a punto, dos vueltecitas a punto bobo. Dos vueltecitas a punto bobo. El primer punto lo hago porque es punto de montaje y siempre se hace. Ya luego, el primer punto que se trabaja a punto bobo no se suele hacer. Entonces, hacemos dos vueltecitas. Para mí una vueltecita es cada vez que paso los puntos de una aguja a otra. Me quedo haciendo esta vuelta y la siguiente y vuelvo enseguida contigo. Ya estamos en la tercera vuelta, vamos a empezar la tercera vuelta y vamos a hacer nuestro primer ojal. Y hacemos 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Echamos hebra y cogemos 2 puntos del derecho. Terminamos esta tercera vueltecita a punto bobo, la cuarta también y en la quinta hacemos las separaciones
de las espaldas, las manguitas y el delantero. Entonces me quedo haciendo esta vueltecita y la siguiente. Al empezar la quinta vuelta, estoy de nuevo de vuelta. Estamos en la quinta vuelta ya y vamos a hacer las separaciones. Entonces empezamos haciendo 9 puntos del derecho. Echamos hebra, hacemos un punto del derecho y echamos hebra. Y ahora hacemos 11 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Acabamos de hacer antes de la hebra lo que son los puntos de la parte de una de las partes traseras. Acabamos de hacer aquí, entre hebra y hebra, los puntos de la manguita. Y ahora vamos a hacer la rangla y vamos a continuar con los puntos del delantero. Entonces ahora echamos hebra, hacemos un punto del derecho y volvemos a echar hebra. Y hacemos 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 14 y 15. Echamos hebra, hacemos un punto del derecho, volvemos a echar hebra y hacemos los 11 puntos de la otra manguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Echamos hebra, hacemos un punto del derecho, volvemos a echar hebra y nos quedan los 9 puntos de la otra espalda. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, ya tenemos las separaciones hechas. Nos lo vamos a anotar por los caladitos. Ahora vamos a hacer la vuelta del revés. Y la vuelta del revés la vamos a hacer todos los puntos a punto bobo, a excepción de los puntos del delantero. Si queréis poner un marcador, lo ponéis. Pero yo os digo cómo se hace, porque a mí es que los marcadores me molestan tanto. Entonces yo hago los primeros, que son a punto bobo, sin problema. Esto del derecho. Estoy en la vuelta del revés, ¿vale? Sé que es la vuelta del revés, porque aparte de tener hebra, tengo mi hilo de comienzo en el lado izquierdo, ¿vale? Cuando este hilo esté aquí, es que es la vuelta del derecho. Entonces sigo haciendo, acabo de hacer la primera ranglita, la hebra, sigo haciendo a punto bobo, estoy aquí, me viene ya la siguiente hebrita, que está aquí, y esta es, acabo de hacer los puntos de la manguita. Y el punto que está central también lo hago del derecho. Ahora, a partir de esta hebra hasta la siguiente hebra, van a ser puntos hechos al revés. Subo mi hilo y hago puntos al revés, para que quede en la zona del delantero punto jersey, punto liso. Y todo lo demás, punto bobo. Entonces trabajo a punto del revés hasta llegar a la hebrita, que es la que me marca las pautas. Aquí estoy, pues este es el punto último que hago del revés. A partir de aquí sigo trabajando todos los puntos al derecho hasta terminar. Siguiente vuelta la vamos a trabajar exactamente igual que hemos hecho la primera de aumentos. Entonces yo empiezo a punto bobo todo hasta llegar a mi hebrita. Me va a marcar donde tengo que hacer los aumentos, la hebrita. Mirad, aquí ya tengo mi hebrita. Veo el huequecito, lo paso y siempre se me quedará un punto central. Bueno, pues yo tengo que echar una hebrita, hago el punto central y echo otra hebrita. Sigo trabajando a punto bobo. Bueno, esta vueltecita es toda del derecho. Todas las partes son del derecho. Pero ahora tengo que tener en cuenta cuando llego al siguiente caladito.
que lo tengo aquí. Aquí tengo mi caladito y mi punto central. Lo he hecho hebrita, hago mi punto central y vuelvo a echar hebrita. Sigo trabajando a punto del derecho, hasta que me encuentre de nuevo mi caladito, que me va a guiar para hacer el siguiente aumento. Lo tengo aquí, ya me está guiando, pues lo paso, tengo mi punto central. Echo hebra, hago el punto, echo hebra y sigo trabajando todo a punto del derecho. Hasta llegar a la nueva hebrita, que está aquí. Vale, pues echo hebrita, hago mi punto central, vuelvo a echar hebrita y termino todo a punto del derecho. La vuelta del revés la vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho la del revés anterior, que es todos los puntos del derecho a excepción de los puntos del delantero, que se harán al revés. Mirad, todo al derecho, ¿vale? Empiezo con el primer punto sin tejer, porque es punto bobo. Sigo tejiendo todo al derecho. Todo al derecho, todo al derecho, todo al derecho. Ya tengo aquí mi primera hebrita, la hago del derecho, la segunda la hago. Sigo trabajando a punto del derecho. Y de nuevo voy a llegar a la otra hebrita, que está aquí ya. Mirad. Esta hebrita del derecho y el punto central del derecho. Pues ahora, estos son los puntos que yo tengo que hacer del revés hasta llegar hasta esta hebrita. Estos son todos del revés. Lo demás lo seguiremos trabajando a punto bobo. Hacemos la siguiente vuelta del derecho a punto del derecho, lógicamente, claro. La siguiente vuelta de aumentos. Entonces, todo del derecho, todo del derecho. Aquí no tenemos ningún problema. Y aquí me está ya indicando, mirad cómo se ve el punto central. Paso el punto del caladito. Echo hebra, hago el punto central y echo hebra. Sigo trabajando a punto del derecho. Sigo trabajando todo a punto del derecho hasta llegar a mi otro caladito. Aquí lo tengo, mirad. Ya me lo va anunciando. Aquí está el caladito y aquí está el punto central. Conforme vayamos trabajando vamos a notar más el punto central. Aquí echo hebrita, hago el punto del central, del derecho y vuelvo a echar hebrita. Sigo trabajando, estos son los puntos del delantero. ¿Veis cómo ya está a punto jersey? Se ve aquí el punto jersey. Bueno, pues vamos a trabajarlo a punto del derecho. Todo y así voy a terminar esta vueltecita. En la vuelta del revés estoy de nuevo de vuelta. Esta vuelta del revés la vamos a hacer toda entera del derecho. Toda entera. No vamos a respetar los puntos del revés de la parte del delantero, no. Vamos a hacerla toda entera del derecho. ¿Vale? Todo. Hebritas, toda entera del derecho. Vuelvo en la siguiente, corazones. Ya estamos en el derecho de la labor y esta vueltecita de aumentos que nos corresponde lo vamos a hacer como nos pertenece todo del derecho. Todo del derecho y haciendo aumentos cuando nos pertenece. ¿Vale? Esta vueltecita normal. Aquí ya me viene mi caladito, mi punto central, hecho hebra, hago mi punto central, hecho hebra. Sigo trabajando todo del derecho como me pertenece. ¿De acuerdo? Y ahora
voy a hacer esta vueltecita que estoy haciendo a punto del derecho, que son los de los aumentos, y hago mi vueltecita del revés como la hemos estado haciendo hasta ahora. Todos los puntos del derecho, al llegar a la hebrita y a la otra hebrita del punto, los puntos del delantero serán del revés, ¿vale? Quizá lo haga con ustedes. Voy a hacer esta vueltecita y cuando empiece la del revés estoy con ustedes para que no os perdáis. Ya estoy en la vuelta del revés, he hecho todos estos puntos del derecho y cuando he llegado a mi punto central y estos puntos que tengo aquí, he pasado un caladito, he pasado el siguiente caladito, he pasado el punto central y ahora a partir de aquí todos estos puntos son del revés. Hasta la otra hebrita, que volveremos ya, haremos la hebrita del revés y todo lo demás del derecho. Estoy aquí llegando. Mirad, esta es la hebrita. Aquí está. Esta es la última del revés. Aquí tengo mi punto central, pues a partir de aquí todo al derecho hasta terminar la hebra. Perdón, la vuelta. Hasta terminar la vueltecita. Hacemos la siguiente vuelta como nos pertenece, como hemos estado haciendo hasta ahora. Es vuelta de aumentos, entonces toda entera del derecho, toda entera del derecho con nuestras hebritas cuando nos pertenezca, toda normal. Aquí tenemos ya que echar una hebrita, pues hago mi hebrita, mi punto y hebrita. Termino esta vuelta normal, toda entera del derecho. La siguiente la vamos a hacer como nos pertenece. No, la siguiente van toda entera del derecho. No. Del derecho, sí. La siguiente va toda entera del derecho de nuevo. La del revés, esta que tenemos que hacer, va toda entera del derecho también. Y incluyendo todos los puntos del delantero, ¿vale? Toda entera del derecho para que nos salga este bulloncito, ¿vale? Queremos que nos salga este bulloncito. Bueno, pues vamos a hacer esta vuelta del derecho y la del revés del derecho. Siguiente vuelta de aumentos. He hecho todos los puntos del derecho hasta llegar a los puntos del delantero, donde vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿vale? Bueno, pues yo he llegado aquí a mi rangla, he hecho la hebrita, hago mi punto central y he hecho la hebrita, ¿vale? Hasta aquí normal. Ahora hago un punto del derecho, echo hebra y cojo dos puntos juntos. Hebra y dos puntos juntos. Hebra y dos puntos juntos. Hebra y dos puntos juntos. Así vamos a terminar hasta llegar al punto central, que terminaremos con hebra y dos puntos juntos. Y ya echaremos nuestra hebra normal para hacer el aumento de la rangla y seguimos trabajando todo a punto del derecho. Vuelta del revés, toda entera del derecho, ¿vale? La vuelta del revés del dibujito la vamos a hacer toda entera del derecho. Siguiente vuelta, hemos hecho todos los puntos del derecho del comienzo, hemos llegado a la segunda rangla, hago mi punto, echo hebrita, hago el punto central y echo hebrita, ¿vale? Ahora, vamos a hacer de nuevo el dibujo que acabamos de hacer, pero lo vamos a alternar para que quede el caladito intercalado con este. Vamos a hacer, empezamos la vuelta anterior con un punto del derecho, pues ahora vamos a hacer dos puntos del derecho, hebra y dos puntos juntos. 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 Hebra, dos puntos juntos. Terminamos esta vueltecita
de esta forma. Todos los puntos como estoy explicando. Al llegar aquí, pues hacemos ya normal nuestra hebrita y seguimos haciendo la rangla y punto del derecho normal. Terminamos el dibujo, hemos terminado con 2 puntos juntos, pues ahora hacemos un punto del derecho, hebra, el punto central, hebra y ya seguimos, ¿vale? Que quería deciros cómo terminábamos el segundo dibujito. Vuelta del revés del segundo dibujo, toda entera del derecho, ¿vale? La hacemos toda entera del derecho. A partir de aquí que ya hemos terminado de hacer el dibujo, vamos a hacer 3 vueltecitas a punto liso, ¿vale? Esta vueltecita del derecho, la siguiente del revés y la siguiente del derecho. Cuando empecemos la del revés, estoy de vuelta. Perdón, he dicho a punto liso, pero son los puntos del delantero del dibujo, ¿eh? Lo demás lo vamos trabajando a punto bobo, con los aumentos de la rangla, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer a punto liso es estos puntos, entre estas 2 ranglitas, esto que hemos hecho aquí, ¿vale? Lo demás lo seguimos trabajando como hasta ahora. Y no se nos olvide siempre de echar las hebritas para las ranglas, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho las 3 vueltecitas de punto liso en la parte del delantero y ahora en la cuarta vuelta pues vamos a hacer toda la vuelta entera del derecho para que salga este dibujito que aquí tenemos aquí, ¿vale? Igual que aquí. Entonces esta toda entera del derecho. Corazones, a partir de aquí vamos a hacer otro ojal, porque vamos a hacer un ojal cada 20 vueltas. Vamos a hacer otro ojal y ahora vamos a hacer 5 vueltas a punto liso los puntos centrales del delantero, ¿vale? A punto liso. Vuelta es todo esto normal, haciendo nuestros aumentos en la rangla como nos pertenece, con punto bobo. Cuando lleguemos al delantero, esta vuelta del derecho, la del revés, todo entero a punto bobo, y aquí del revés, así durante 5 veces. La sexta vuelta que nos corresponde punto del revés, la vuelta del revés, la haremos toda entera del derecho, para que nos vuelva a salir otra cosita de esta, ¿vale? Otra ondita de esta. Y entonces nos vemos y os voy diciendo cuántos aumentos más vamos a hacer para la ranglita, ¿de acuerdo? Lo repito, 5 vueltecitas a punto liso los puntos centrales. Recordad que lo demás es a punto bobo. Y en la sexta vuelta, que es revés de la labor, la haremos del derecho. No nos olvidemos de que ahora va aquí un ojal. Ya tenemos nuestro canesú hecho. Mirad, todos estos hilos que veis por aquí es porque he introducido cada parte en un hilo auxiliar. Tengo aquí una espalda que tenemos 21 puntos en la espalda. Tengo luego recogido en otro hilo auxiliar la manguita que tenemos 37 puntos en la manguita. Tengo el delantero que tengo un total de 39 puntos en el delantero. La otra manguita y la otra espalda. Bueno, pues una vez hecho esto con 12 aumentos que hemos hecho, tenemos que tener 12 caladitos, ¿vale? Esto nos mide, que es lo importante ahora mismo, lo que nos mide la ranglita. La ranglita nos mide 7 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos va a dar el juego para ahora nosotros trabajar por separado lo que son las manguitas y el cuerpo. Vamos a trabajar con las manguitas. Primero vamos a trabajar las manguitas. Entonces, yo voy a recoger todos los puntos de la manguita. Vamos a ponerlo así, que me oriento mejor con el hilo de comienzo. Mira,
tengo aquí el hilo de comienzo, ¿vale? Pues yo tengo que meter mi agujita ahora mismo para recoger esta manguita. Tengo que meter mi agujita desde aquí hasta aquí. Yo tengo que coger y meter los puntitos así para seguir trabajando. Este otro ladito tengo que meterlo desde aquí, así, porque siempre vamos buscando el hilo de comienzo, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar haciendo una manguita y enseguida vengo y os digo cómo la trabajamos. Corazones, yo ya tengo una manguita terminada, ¿vale? Mirad qué bonita ha quedado. Le hemos hecho el mismo dibujito que lleva aquí. Mirad qué bonita. Bueno, y vamos haciendo la otra. Bueno, pues desde que retomamos los puntos aquí, empezamos a trabajar a punto bobo. Hemos hecho 27 vueltas a punto bobo. 27 sabiendo ya que una vuelta para mí es cada vez que yo cambio los puntos de una aguja a otra, ¿vale? O sea, igual una vuelta a una pasada. Hacemos 27 y yo estoy ahora en el revés de la labor. Este es el revés de la labor. Y esta vueltecita que sigue ahora a continuación sería del revés, toda entera del revés. ¿Vale? Bueno, la vuelta número 28 sería del revés, porque ahora estamos empezando a hacer ya el dibujito y vamos a hacer esto. Me quedo haciendo esta vueltecita de revés y continuamos. Una vez terminada la vuelta del revés, vamos a hacer 3 vueltecitas a punto del derecho, a punto bobo. 3 vueltecitas. Esta, la del revés y la siguiente. 3 vueltecitas a punto del derecho, ¿vale? Vamos a hacerla. Ya hemos hecho las 3 vueltecitas del derecho y ahora la siguiente la vamos a hacer del revés. Estoy en el revés de la labor, pues esta vuelta va del revés. La hacemos entera del revés. Y en la siguiente, que es derecho de la labor, vamos a empezar a hacer el dibujito. ¿Vale? Estamos haciendo la preparación. Vamos a empezar a hacer el dibujito mismo que lleva en el pecherín. Voy a terminar la vueltecita y empezamos el dibujito. Ya estoy terminando. Vale. Bueno, pues aquí empezamos ya con el dibujito, cogiendo los 2 puntos juntos y echando las hebritas. Y empezamos con un punto del derecho, un punto del derecho, hebra y 2 puntos juntos, hebra y 2 puntos juntos, hebra, 2 puntos juntos, hebra, 2 puntos juntos, hebra, 2 puntos juntos. Así vamos a terminar toda la vueltecita y vamos a terminar con 2 puntos del derecho. Terminaremos con 2 puntos del derecho. La siguiente vuelta que vamos a hacer, que es el revés de la labor, la haremos del derecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a terminar esta vueltecita del dibujo, la siguiente que es del derecho y en la siguiente estoy de vuelta. Ya hemos hecho la vueltecita del derecho, del revés de la labor, y vamos a empezar a hacer el segundo dibujo. Y empezamos haciendo 2 puntos del derecho, hebra y 2 puntos juntos, hebra y 2 puntos juntos, hebra, 2 puntos juntos, hebra, 2 puntos juntos. Así terminamos esta vueltecita y terminaremos con un punto del derecho. ¿De acuerdo? A continuación,
la siguiente vuelta también la haremos del derecho. La vuelta del revés de este dibujito que estamos haciendo ahora también la haremos del derecho. Ya hemos terminado la vuelta del derecho y ya tenemos los dos dibujos terminados. Ahora vamos a hacer dos vueltecitas a punto liso. Esta vueltecita del derecho y esta del revés. Y a continuación ya pasaremos a hacer el punto elástico del puñito. ¿Vale? Pero ahora os lo explico. Voy a hacer estas dos vueltecitas a punto liso y ahora explico cómo hacemos el punto elástico. Ahora ya pasamos a hacer el punto elástico uno por uno. Y es un punto del derecho, un punto del revés. Un punto del derecho, un punto del revés. Así vamos a hacer 5 vueltecitas, corazones. ¿Vale? 5 vueltecitas a punto elástico. Ya sabemos que el punto elástico en las vueltas del revés hay que hacer como nos toque. El punto que estoy haciendo aquí del derecho, uy, que estoy fuera de cámara, perdón. El punto que estoy haciendo aquí del derecho, aquí saldrá del revés, ¿vale? Como nos toque. Entonces yo acabo de hacer uno del derecho, pues uno del revés, uno del derecho, uno del revés, uno del derecho. Y así vamos a hacer 5 vueltecitas. Y la que hace 6 vamos a cerrar. Vamos a cerrar haciendo el punto elástico. Vamos a hacer un punto del derecho, cerramos. Nos toca un punto del revés, lo hacemos del revés y cerramos. Todo eso es para que tenga un juego de estiramiento aquí en el elastiquito. Aunque no necesita mucho porque esto está muy bien para un bebé, pero de esta forma queda muy bien. ¿De acuerdo? Pues 5 vueltecitas a punto elástico, en la sexta cerramos. Y ya a partir de aquí vamos a retomar todo lo que son los puntos del cuerpecito. ¿Vale? Esto lo pongo para yo centrarme, como os digo siempre, así. Vale. Y vamos a retomar los puntos de esta forma. Mirad. Desde aquí retomaremos los puntos de una espalda, luego cogeremos los del delantero y retomaremos la espalda. Empezaremos a tejer con la hebrita que yo dejé aquí, larguita, para que el comienzo del hilo nuevo lo pongamos pues prácticamente por aquí, cerca de lo que es la sisa, ¿vale? Y no lo hagamos en el principio. Por eso dejé una hebrita larguita cuando terminé de tejer esto y lo corté. ¿De acuerdo? Bueno, pues termino esta manguita, retomo los puntos, no, al revés, retomo los puntos en esta dirección, ¿vale? En la dirección del reloj, ahora mismo, tal como tengo puesto el canesú, va en la dirección del reloj. Bueno, voy a retomar todos los puntos y vamos a tejer el cuerpecito y os diré cómo, ¿vale? Continuamos. Ya tenemos el cuerpecito tejido, lo que es el centro del cuerpo. Ahora aquí vamos a dividir las partes para empezar a disminuir para la piernecita, para la ingle de la piernecita, para los huequecitos. Y hemos hecho, desde que retomamos todo lo que son los puntos del cuerpecito, hemos hecho un total de 40 vueltas. 40 vueltas a punto bobo. ¿Vale? Y ahora hemos cortado ya nuestro hilo, dejándolo un poquito larguito. Y ahora vamos a meter en una aguja auxiliar los primeros 21 puntos, que corresponde a una espalda. Entonces, meto 21 puntos en una aguja auxiliar o en un hilo auxiliar, como queráis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ya lo tengo aquí metido, vale. Esto lo dejo en espera. Voy a trabajar 39 puntos del delantero, pero me voy a asegurar de que están los puntos correctos. Antes de trabajarlos, voy a contarlos bien para que esté todo correcto. Porque aquí vamos a trabajar 39 puntos del delantero, que empezaremos a menguar, y estos 21 puntos que deben de quedar aquí, tenemos que meterlos en otra aguja auxiliar, ¿vale?
Está totalmente correcto. 39, perdón, porque he dicho 18, no sé. 39 puntos para el delantero, que lo vamos a trabajar ahora de esta forma. Vamos a seguir trabajando a punto bobo, pero vamos a ir menguando un puntito en cada vuelta del derecho. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos que corresponderán a la tirilla, ¿vale? Ahora voy a echar una hebrita. ¿Por qué? Porque quiero que tengan caladitos. Entonces, como yo he hecho una hebrita, estoy haciendo un aumento. Y yo aquí se trata de disminuir. Por lo tanto, voy a coger 2 puntos juntos, que son los siguientes, para este aumento que acabo de hacer. Y ahora voy a hacer mi disminución, que son 2 puntos juntos. ¿Vale? Bueno, antes de seguir trabajando, voy a poner un marcador en los 38 puntos. Para ahora seguir trabajando y hacer lo mismo que he empezado aquí. Pero voy a contar los puntos para poner el marcador y no saltarme aquí ningún puntito, ¿eh? Un momentito. Ya lo tengo marcado, voy a seguir trabajando a punto bobo y 9 puntos antes de terminar tengo que parar para hacer lo mismo que acabo de hacer en este ladito. Vamos a ver. Nueve puntos antes de llegar al marcador, ¿vale? Dos, 4, 6, 8 y 9. Tengo que hacer 3 más. 1, 2 y 3. Y ahora tengo que hacer lo mismo que he hecho, pero al revés. En vez de empezar de aquí, voy de aquí hacia atrás. Que tengo que hacer 2 puntos juntos, que será mi... Bueno, voy a ver si están los 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. 2 puntos juntos, que será mi disminución. 2 puntos juntos que tengo que coger porque ahora voy a echar una hebrita. Porque quiero que me salga aquí un caladito. Y los 5 puntitos de la tirilla. ¿De acuerdo? Pues así. Las vueltas del derecho, del revés, todas serán, ya esto, lo voy a quitar, voy a meter estos puntos en un hilo o aguja auxiliar para que me deje trabajar bien. Voy a seguir trabajando con el delantero. Las vueltas del revés todas se harán del derecho porque todo va a punto bobo. Y haremos esto mismo en todas las vueltas del derecho. Yo vuelvo en un ratito y te digo cuántas disminuciones hemos hecho, ¿vale? Y cuántas vueltecitas hasta llegar a tener la apertura de la piernecita. Corazones, mira cómo llevamos ya nuestro body, que parece de juguete, ¿verdad? Bueno, pues esto es una verdadera maravilla. Ustedes pensaréis, esto es muy pequeñito, esto se hace enseguida. Os voy a decir una cosa, es pequeñito, sí, pero el trabajo es el mismo ¿cómo lo explico? Vamos a ver, yo estoy diseñando, lo mismo me da cuando estoy diseñando, una vez que ya está hecho el patrón, pues a lo mejor luego sí es más rapidito. Pero cuando estoy diseñando lo mismo me da que tenga esto 30 puntos como que tenga 40, me da lo mismo. Me da igual que aquí tengamos 10 aumentos como que tengamos 20. Para mí el trabajo es el mismo. Cuando estoy diseñando una cosa pequeñita o una cosa grande, me da igual. Tardo exactamente lo mismo. Tengo que tomar medidas, tengo que calcular, es igual. Entonces, la verdad que esto tan pequeñito, una vez que saque ya el patrón, que ya lo tengo casi terminado, pues sí será mucho más fácil ir sabiendo ya luego las medidas de cuánto hay aquí, tenemos que tener de distancia, cuánto debe de medir nuestras manguitas, cuánto debe de medir todo lo que es el cuellecito de un bebé pequeñito, cuánto tenemos que tener de apertura de piernecita. Esto me lleva su tiempo. Bueno, que no me enrollo más, ya está. Quedamos en que estábamos haciendo las disminuciones para la ingle. Y hemos hecho un total de, un segundín que miro, 10. 10 disminuciones tenemos aquí
10 huequecitos, 10 disminuciones. Y ahora estoy en el derecho de la labor y ahora voy a hacer unas cuantas vueltecitas a punto bobo, lisa, sin disminución ninguna, para luego hacer los ojales. En la parte del delantero lleva los ojales, ¿vale? Yo tengo ahora mismo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos en mi aguja. Y voy a tejer 4 vueltecitas a punto bobo, lisas, sin disminución ninguna, ¿vale? Me voy a quedar haciendo estas 4 vueltecitas y en la que hace el número 5 vamos a hacer los ojales y estoy de vuelta y os explico cómo hacemos los ojales, ¿vale? Ya vamos a tener la parte del delantero terminada y ahora empezaremos con la parte de la espalda. Corazones, me quedo haciendo 4 vueltecitas. Llevo una y ahora estoy de nuevo contigo. Ya tengo las 4 vueltecitas dadas, vamos a hacer los ojales y hacemos 2 puntos del derecho, echamos hebra, cogemos 2 puntos juntos, cuatro puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4, 2 puntos juntos, hebra, 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos, hebra y terminamos con 2 puntitos del derecho. ¿Vale? Bueno, pues ahora no sé si hacer. Me voy a quedar pensando cuántas vueltas más le voy a dar porque no quiero que se me abra mucho la piernecita y ahora te digo cuántas vueltecitas le hemos dado de más para terminar ya nuestra parte delantera. Vuelvo enseguidita. Corazones, después de hacer la vueltecita de los ojales, de echar la hebrita, hemos hecho 3 vueltas más, la del revés y 2 más. Y ahora, en esta ya última, vamos a cerrar. Ya no lo quiero más grande, mira. Tenemos esta aperturita de pierna. Esta aperturita de pierna para un bebé pequeñito está ideal. Mide 6,5 centímetros. Yo creo que está estupendo. Vamos a cerrar los puntos. Ya sabéis cómo cerramos los puntos, ¿vale? Paso un punto, tejo el siguiente y monto uno sobre otro. Tejo el siguiente y monto uno sobre otro, ¿vale? Bueno, me quedo cerrando estos puntitos y nos ponemos a trabajar la parte trasera. Bueno, vamos a retomar los puntitos de la espalda. Mirad, yo lo tengo puesto de esta manera, ¿vale? Bueno, necesitamos ahora 3 agujitas y os explico el por qué. Ahora lo explico. Mirad, si nosotros abrimos nuestro pelele, nos damos cuenta de que el hilo de comienzo está aquí, ¿verdad? Nosotros, si empezáramos a tejer ahora mismo, tendríamos que tejer así, porque está aquí el hilo. Bueno, pues nosotros lo vamos a doblar. Y vamos a meter los puntos desde aquí para allá, buscando siempre el hilo de comienzo, que es este. Entonces, con mucho cuidadito, lo voy a poner así en corazones para yo, con mi mano derecha, poderlo coger mejor. Entonces, voy a sacar los puntos, con mucho cuidadito que no se me suelte ninguno, porque como es tan sedoso el hilito, se nos va enseguida porque tiene una suavidad. Bueno, ya tengo metida una parte. Vale, tengo metida una parte que es esta. Ahora, tengo que meter esta otra, ¿de acuerdo? Pero los 4 primeros puntos de este ladito, que son los de la botonadura, va metido en una
en otra agujita, ¿vale? Si lo queremos dejar en misma que tengo yo ahora mismo, lo dejamos y ahora lo retomamos. Entonces, con mucho cuidadito, voy a sacar todos los puntos. Tengo que seguir aquí, a ver cómo lo hago. Despacito, dejando aquí 4. Vale, aquí dejo 4. Y esto lo tengo que retomar. Con esta agujita en la mano izquierda es malísima para mí. Con la izquierda la tengo siempre de adorno, como yo digo. No te vaya, que me queda el ultimito, no te vaya. Este. Vale, lo tengo recogido, vale. Y ahora, estos 4 puntitos, vamos a empezar a tejer desde aquí, ¿vale? Aquí tenemos el hilo de comienzo. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah, bueno, está aquí, ¿verdad? Perdón. Aquí vamos a coger ahora el hilito nuevo que tenemos aquí. Y ahora, estos 4 puntitos los vamos a meter en otra agujita, que lo tengo aquí. Y yo os explico el por qué. Bueno, esto lo dejo aquí. Y ahora, esta aquí en espera. Cojo mi hilo de comienzo y empiezo a tejer esta vueltecita sin ningún tipo de disminución. Todo punto del derecho. ¿Vale? Entonces, hago... ¿Tú me vas a estorbar mucho? Venga, hago el primero. Voy tejiendo todos estos puntos hasta llegar a los 4 que tengo metido en la otra agujita. Pero me va a estorbar la agujita. A ver. Venga. Vamos a trabajar todos estos puntitos. Vale, sigo trabajando todo del derechito. Y ahora, cuando termine estos puntos que tengo en esta agujita, aquí, ya, vale, estos 4 puntos que tengo aquí, los voy a tejer junto con los 4 primeros del otro ladito. Un momento que se me ha soltado uno. No te sueltes. Es que como digo, es muy sedoso el hilito y se resbala mucho porque es suave. Bueno, pues estos 4 primeros lo vamos a hacer juntos. Mirad, cojo uno de esta agujita y otro de la agujita de detrás. A ver, aquí. Y lo tejo junto y lo saco. Cojo otro punto de esta agujita y otro punto de esta otra. Lo tejo junto y lo saco los dos. 1 y 2. Vuelvo a hacer lo mismo con este y con este. Pero tú no te salgas, que te tengo que tejer. No te salgas. A ver, lo paso de nuevo a la agujita. A ver si me deja. Corazones. Parece más difícil de lo que es, pero no lo es, ¿eh? De verdad. Es que quizá grabando es más complicado. Vuelvo a introducirlo en su sitio y vuelvo a introducirlo en su sitio. Y ahora lo vuelvo a coger. Cojo este punto y cojo este punto. Lo tejo y lo saco. Y ahora ya el último. Este y este. Lo tejo y lo saco. Vale, ya dejo esta agujita. Tiro bien de este hilito y ahora termino de tejer. Y os voy a decir por qué hemos hecho eso. Termino de tejer estos puntitos. Como digo, esta vuelta
es sin ningún tipo de disminución. Y ahora vaya a comprender el por qué hemos hecho eso. Mirad, ahora tenemos montado lo que es la parte de la botonadura, la tenemos ya montada encima de donde van a ir los botones. Y ahora ya vamos tejiendo sin preocuparnos, ya será solo una pieza, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho esa vueltecita sin disminución. Y esta que vamos a hacer ahora también, esta vuelta del derecho que vamos a hacer ahora, esto luego lo vamos a coser bien para que quede bien cosidito aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer esta vuelta del derecho y esta vuelta del revés, que también es a punto bobo, sin disminución de ningún tipo, ¿vale? Cuando llegue aquí le voy a hacer un nudito al hilo con el que comencé. Entonces voy a tejer 2 vueltecitas a punto bobo sin disminución de ningún tipo. ¿Por qué hacemos esto? Porque la parte trasera va un poquitín más anchita que la parte delantera, para el que le cubra el pañal a nuestro bebé. Por eso hacemos unas cuantas de vueltecitas sin ningún tipo de disminución. Y en la parte de atrás no vamos a poner calados, ¿vale? Va a ir sin calados. Bueno, estoy haciendo la primera de las 2 que tengo que hacer sin disminución. En total son 3. La que hemos recogido los puntos 1 y 2 que estoy haciendo ahora, 3 vueltecitas sin disminución. Ahora aquí, cuando llegue, voy a hacerle un nudito aquí, a este hilito, le voy a hacer un nudito con el hilo que voy trabajando. Son 2 nuditos, ¿vale? Ahí. Hago la vueltecita del revés, que también es del derecho, sin disminución de ningún tipo. Y ahora vuelvo en la siguiente vuelta del derecho, que empezaremos a disminuir. Ya estamos en el derecho de la labor y ahora sí vamos a hacer una disminución. Entonces hago 5 puntos, 2, 3, 4 y 5. Y cojo 2 puntos juntos. Sigo trabajando y 7 puntos antes de terminar. Cogeré de nuevo 2 puntos juntos y terminaré con 5 puntos del derecho. Vuelta del revés, toda entera del derecho, sin nada. Solo las disminuciones se harán en las vueltas del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues aquí cojo 2 puntos juntos y termino con estos 5 puntitos. 2, 3, 4 y 5. Hago mi vuelta del revés normal, a punto bobo, toda entera. Hemos hecho, vamos a empezar a contar con una disminución. La primera 2 vueltecitas fue sin disminución. Las otras 2 que acabamos de hacer sí ha sido con disminución. Y ahora haremos otras 2 vueltecitas sin disminución. Esta vueltecita es la que termina, es la de revés que termina la que hemos disminuido. ¿Vale? Y ahora volveremos a hacer 2 vueltecitas más a punto bobo sin disminuir nada, ¿vale? Normal. Toda entera recta. Haremos esta vuelta y la siguiente. Corazones, mirad cómo ya va más anchito la parte de atrás
que la de delante. Y tenemos que hacer las mismas disminuciones. Tenemos que hacer 10, exactamente igual, 10. ¿Qué pasa? Que la parte de detrás quedará un poquito más larga, pero da la vuelta. Cuando ya terminemos aquí, llegará aquí aproximadamente, da la vuelta para nosotros montar esto encima. Y queda entonces igual uno que el otro. ¿Vale? Bueno, pues ahora nos toca hacer 2 vueltecitas con disminución. En esta sí tenemos que hacer disminución. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y 2 puntos juntos. Aquí hacemos lo mismo. Cuando nos quede 7 puntitos, ya sabemos que tenemos que disminuir. Coger 2 puntitos juntitos. ¿Vale? Bueno, pues ahora, después de hacer esto, haremos la vuelta del revés que nos corresponde, con todos los puntos hechos a punto bobo. Y vamos a hacer otra vueltecita que no vamos a menguar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Aquí cojo 2 juntos y termino con estos 5. Hago la vuelta del revés, como os digo, toda a punto bobo para retornar los puntos. La vuelta del revés siempre se hacen para que los puntos vuelvan a esta aguja. Entonces voy a hacer la vuelta del revés, que yo le llamo que es terminar la vuelta de disminución. Y volveremos a hacer 2 vueltecitas, como os digo, sin disminución. Y a partir de ahí vamos a hacer vueltecitas del derecho, todas con disminución, hasta obtener un total de 10 disminuciones desde que empezamos. ¿Vale? Nosotros llevamos ahora mismo 2 disminuciones. Bueno, pues empezamos ahora una vuelta que no vamos a disminuir. Hacemos la del revés y cuando empecemos de nuevo la del derecho, haremos disminuciones en todas las vueltas, hasta tener las 10 disminuciones en total. ¿De acuerdo? Cuando tengamos 10 disminuciones en total, estoy de nuevo de vuelta. Ya tenemos las 10 disminuciones hechas en la parte de detrás y como veis ahora mismo están los dos iguales. Y esto se ve más anchito para que cubra nuestro pañal. Bueno, pues ahora lo único que nos queda es hacer 8 vueltecitas a punto bobo, 8 vueltecitas que serán las que doblen para poner los botones. Hacemos 8 vueltecitas a punto bobo y cerramos. Y ya vamos a pasar a coser todo nuestro body, ¿vale? Nuestro pelele. Me quedo haciendo esto y ahora ya volvemos. Corazones, ya tengo todos los hilos apuntados, todo. He cosido una manguita, la otra está aquí que la vamos a coser juntos. Está todo apuntadito, esto bien apuntadito, ¿vale? Y ahora vamos a coser la manguita. Mira, la pongo del revés, ¿vale? Y aquí, la precaución con este hilo, que cuando yo terminé dejé un hilo larguito para coser. La única precaución que tenemos que tener es que hacer coincidir bien perfectamente los dibujos, ¿vale? ¿Dónde termina mi punto elástico? Aquí. Pues aquí me voy a asegurar bien que no veo bien. Aquí, aquí, aquí. Aquí pongo un alfilerillo. Aquí termina mi dibujo y tengo la blondita esta. Blondita con blondita. Aquí. Y pongo otro alfiler. Aquí empieza el punto bobo. Y aquí empieza el punto bobo. Pues pongo otro alfiler. Y esto ya lo tengo que está hecho coincidir para que luego a la hora de coser me quede cada cosa en su sitio, todo correspondiente, ¿vale? Bueno, pues vamos a coser esto. Aquí también tenemos que hacer coincidir que perfectamente nos cuadre lo que es la rangla, ¿vale? Aquí empieza la rangla, una de la otra, pues buscamos otro alfilerillo, a ver dónde lo tengo. Aquí
pongo otro alfilerito, ¿vale? Y ahora ya vamos a pasar a coser. Tengo mi agujita lanera, que la voy a ensartar. Vale. Este es el punto elástico, corazones. Y aquí vamos a rematar bien, porque es el juego de su mamá abrirá y cerrará para meterle su manita, pues para que esté bien sujetito, ¿vale? Lo abrimos, vemos que está igualado, vale, perfecto. Y aquí vamos a coser cogiendo las hebritas muy al filito, ¿vale? Aquí con un puntito atrás, muy al filito, hasta que salgamos del punto de elástico. Cuando llegamos al punto bobo es muy fácil de coser porque es hebrita con hebrita. Este lo quito. Aquí también podría coger hebrita con hebrita, también lo podría coger. Pero como tengo puntos caladitos, no quiero que me quede muy sueltecito. Entonces lo voy a coser también con un punto atrás. Hasta llegar, como os digo, al punto bobo. Hay muchos corazones que me dicen que cosa punto con punto, que no cosa sin. Pero es que yo... hay costurita que necesito que sea así. Por la clase de punto, por la clase de tejido, por lo rebaladizo o finito que puede ser el hilo. Ya hemos llegado prácticamente al punto de bobo, ¿vale? Y ahora, ¿veis todas estas hebritas que tengo aquí? Pues ahora sí. Ahora cojo la hebrita que tengo enfrente, me vengo a esta, me vengo a esta, me vengo a esta de enfrente, a esta. Vale, esto sí que es súper ligerito, fácil y queda estupendo nuestra costurita, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos cosiendo esto ya y ya le voy a poner los botoncitos. Corazones, ya tenemos nuestro pelele terminadito. Mirad, ya le he puesto los botoncitos. ¿Veis cómo ahora queda las mismas partes de aquí que de aquí? Porque esto, mirad lo que vuelve, ¿ves? Vuelve, he puesto el botoncito, que vuelve hacia arriba. Y ahora lo abrochamos. Mira, la parte de detrás. Súper coqueto de mono que es, ¿verdad? Es ideal. Bueno, os voy a dar medida, corazones. Vamos a ver. A ver. Vente para acá. Mira. Largo de la manguita. Desde el hombro hasta el final del puñito, 15 centímetros. Desde la sisa, una vez cosido ya esto, desde la sisa hasta el puñito, 10,5. Desde el hombro hasta abajo del todo, 22. Desde el escote hasta abajo, 20. De anchura, 13,5, sí. Y de apertura de ingle tenemos 7. Apertura de cuellecito, 6. Rangla, 6,5. Y yo creo que ya tenemos todas las medidas dadas, ¿vale? Bueno, pues nada, pues esperando que os haya gustado este pelele tan bonito, tan cookie. Y 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada, hasta el próximo, corazones.